Y ahora entrando de lleno con la información, resulta que las medidas sanitarias contra COVID-19 dejarán de ser obligatorias en espacios de trabajo y también en otros lugares, fue lo que señalaba pues López-Gatell ante la baja de los contagios. Pero ¿qué representa esto? ¿Cuándo sí y cuándo no? Para eso ya tenemos en la línea al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es el jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Autónoma de México y es maestro también en Ciencias Epidemiológicas y Políticas de la Salud, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, Priscila. Saludos al auditorio. A ver, pues empecemos por lo primero. ¿Qué significa que ya no tenemos que usar cubrebocas? ¿Quién sí tiene que usar cubrebocas? Y sobre todo, pues, ¿ante qué momentos? Porque muchas veces vemos en los bancos que usan cubrebocas, pero vemos en que algunas escuelas sí y en otras no. Pónganos en contexto completamente. Bueno, miren, aquí lo más importante es tomar la decisión de acuerdo al contexto en el cual nos vamos a desarrollar, en el cual vamos a movilizarnos y llevar a cabo la interacción social. Recordemos que solamente 6 de cada 10 mexicanos cuentan con el esquema completo de vacunación. Y esto es muy importante porque pues esto define quiénes están en más riesgo de desarrollar complicaciones y morir de COVID que el resto de la población. Realmente las personas que están vacunadas, pues obviamente completamente han recibido el esquema inicial completo. La probabilidad de pues, desarrollar complicaciones de esta enfermedad es baja con respecto a las personas que no han recibido un esquema inicial completo. Y generalmente las personas que no han recibido un esquema inicial completo son en este momento pues los menores de 9 años de edad, en donde pues el acceso a la vacunación no se ha garantizado por el gobierno de México, ya que pues se han lentecido las campañas de vacunación. Entonces así vamos a tener que tomar estas decisiones de cómo, cuándo y dónde usar el cubreboca de manera respetuosa y responsable, porque pues si estamos hablando de un entorno escolar, por ejemplo de una primaria, pues sí es muy importante seguir usando el cubreboca en todo momento, porque pues habrá niños que apenas están iniciando o no con su esquema de vacunación, otros que ni siquiera han iniciado, y otros, bueno, los profesores sobre todo, y los adultos, pues que ya cuentan con su esquema inicial completo. Entonces, al momento de estar teniendo estas poblaciones mixtas, pues será muy importante seguir respetando todas estas recomendaciones y extremando las precauciones para no afectar sobre todo a nuestros niños. Y la otra es, por ejemplo, si nosotros ya nos encontramos en un entorno en donde pues están conviviendo adultos que ya han completado su esquema inicial de vacunación, por ejemplo, tú mencionabas un banco, bueno, pues puede ser el caso, ¿no? En donde podemos tener esta pues flexibilidad en torno a las medidas, sobre todo del aforo, pero definitivamente el uso del cubreboca también previene pues otras enfermedades respiratorias y a lo mejor sí sería conveniente mantener estas recomendaciones de manera precautoria, por ejemplo en los aeropuertos internacionales, los aeropuertos de todo el país, pues también confluyen muchas nacionalidades, personas provenientes de muchos países que desconocemos si las campañas de vacunación han dado la cobertura necesaria a estas personas, y entonces también será importante mantener este tipo de medidas de forma respetuosa con la salud de la comunidad en la cual estamos conviviendo. Oiga, doctor, entre las medidas que se tomaron en la pandemia, vimos muchas muy exitosas y otras, pues que resultó que a final de cuentas no tenían tantas implicaciones en la prevención. Fuimos descubriendo y aprendiendo todos, tanto las autoridades como los ciudadanos, cómo cuidarnos de contraer coronavirus. Fuimos descubriendo que el uso de cubrebocas sí servía, aunque en un principio de la pandemia, López-Gatell señalara que no era necesario. Fuimos descubriendo también que el lavado de manos y el uso de gel antibacterial también eran benéficos, pero también descubrimos que temas como los tapetes sanitizantes pues no servían de mucho. Exactamente, hay algunas medidas que incluso se comenzaron
a dejar de usar pues meses antes de este momento. Entonces, pues esas definitivamente no. Por ejemplo, las barreras físicas, los tapetes sanitizantes, pues no, pero por ejemplo hay medidas que sí van a ser importantes incluso para combatir otras epidemias, como ahora que se está moviendo mucho también en nuestro país, la viruela del mono. Obviamente nos sirven mucho las medidas de higiene y sanitización, de uso de alcohol gel, de evitar el contacto, el saludo de manos directo. Este tipo de medidas yo creo que se deben de quedar como parte de los protocolos de higiene y sanitización que pues las personas pueden tomar en cuenta para evitar otro tipo de enfermedades. Ahora que vienen los tiempos de otoño e invierno, pues será importante estas medidas para disminuir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias. Eso también va a ser relevante, y pues otras que no. Pero sí, también tenemos que tomar muy en cuenta que, por ejemplo, cuando estamos hablando de fiestas infantiles, de reuniones familiares, debemos de procurar en todo momento que si vamos a convivir con niños menores de 9 años que no han tenido acceso a la vacuna de México, pues se haga de forma responsable para evitar en la medida de lo posible el contagio en estas poblaciones, porque todavía desconocemos mucho del impacto que pueda tener las secuelas o los síntomas de largo plazo del COVID en estas poblaciones. Sabemos que están afectando mucho la parte de concentración, la parte de la memoria, en fin, este tipo de... y por ejemplo, si a una persona le da COVID de menor de 9 años, bueno, tiene que dejar de ir a la escuela, y esto ya vimos que tiene muchas implicaciones en el retroceso incluso del aprendizaje de estas poblaciones. Entonces, pues sí, estamos teniendo estos discursos de política muy prometedores, que se escuchan muy cómodos, por un lado, pero por otro lado, las campañas sanitarias, la infraestructura de salud no ha sido reforzada y no se han brindado todas las los elementos para garantizar un acceso universal a la vacunación contra COVID, sobre todo en poblaciones de menores de edad. Entonces, mientras esto no pase, pues no podemos estar poniendo en práctica pues medidas de relajamiento tan radicales como lo puede haber en otros países como Estados Unidos. Así es. ¿Algo que quisiese agregar, doctor? Pues simplemente lo más importante para tomar las decisiones individuales, dependiendo de nuestro entorno y nuestras capacidades y nuestros quehaceres en la sociedad, pues van a ser claves la información. Mantenernos informados, sobre todo, de fuentes de la academia, de la ciencia, basadas en evidencia, y bueno, saber diferenciar aquellas opiniones políticas que puede que sean un poco precipitadas o de buenos deseos, pero sí siempre pues tener esta precaución. Y obviamente la fuente más confiable pues es nuestro médico de cabecera, nuestro médico que consultamos a diario. Él es el que nos puede orientar con mucha mejor dirección pues nuestras decisiones en el entorno comunitario en el cual nos desenvolvemos, ante pues obviamente este tipo de transición que vamos a vivir ahora, que puede que sea la desaceleración de los contagios y el inicio del fin de la pandemia, ¿no? Entonces, con esto sí son buenas noticias, pero habrá que tomarlas con precaución, como lo fue durante toda la pandemia. Nuestras decisiones debemos de ser precavidos al momento de tomarlas. Muchísimas gracias, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica El Viajero de la UNAM, por sus recomendaciones y sobre todo su visión pues tan precisa y documentada durante todo este tiempo que ha sido la pandemia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, saludos a la Victoria, bonito día. Excelente día.